Esto es Origen 360, el informativo. Recorremos el estado de Colima, desde las cálidas aguas del Pacífico hasta los imponentes volcanes, para presentarte la información que debes conocer. Bienvenidos a Origen 360, el informativo. Buen día, bienvenidos a Origen 360, este es el informativo. Estamos en directo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, en las instalaciones de Torrepuerto de Origen Informativo. Es un gusto saludarle como cada mañana. Saludo a mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González. Buenos días, Julio. Jesús, muy buenos días, pues listos con los temas, qué bárbaro, buenísimos los temas el día de hoy que les tenemos al auditorio de Origen 360. Bueno, tenemos de invitado para conversar en minutos con el líder del sindicato al servicio de los trabajadores, al servicio del gobierno del estado, Martín Flores, con quien estaremos preguntando, entre otras cosas, qué va a pasar con los trabajadores que las secretarías salen. Al menos 4 se van a concentrar, subsecretarías y secretarías en el estado, en el puerto de Manzanillo. Una más creo que va a estar en Tecomán. La de Desarrollo Social o Bienestar. Pues la propuesta es descentralizar. Usted recuerda cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso como plan de gobierno que se iban a descentralizar también dependencias. Por ejemplo, a Colima le iba a tocar el ISSSTE. Ha pasado un proceso de 3 años y aún no está asentado el ISSSTE en el estado de Colima. ¿Estás de acuerdo? Bueno, lo que propone Indira, pues fue más rápido que de inmediato, ¿no? Sin agua va, dijo, las secretarías que se van al puerto de Manzanillo, la cabeza de Secretaría es Desarrollo Económico, y ahí vienen las demás, Subsecretaría de Turismo, viene el Trabajo y Desarrollo Agrario. Desarrollo rural y también la de Movilidad Urbana. Movilidad urbana. Entonces, pues para operar eso se necesitan personas. ¿Estás de acuerdo? Se necesitan recursos, se necesita un montón de cosas, pero sobre todo las personas. Y las personas que operan las secretarías, en parte importante, son sindicalizados. Se lanzó una convocatoria para ver quiénes deciden trasladarse del bonito estilo de vida, porque la zona metropolitana, Colima, tiene un bonito estilo de vida, y quién quiere renunciar a ese estilo de vida. Bueno, pues hasta ahora creo que no han dado respuesta a esa convocatoria, y habrá que ver qué es lo que va a pasar con estas secretarías. Quiénes van a ocupar estos cargos, qué va a suceder si los trabajadores no quieren, y para eso vamos a tener a Martín Flores para conversar, entre otros temas, por supuesto, ¿no? Nos acompaña el doctor Gustavo Mellón, porque tenemos el origen de la salud, esta sección donde nos estamos preocupando para que usted tenga elementos de cuidado de su salud. El doctor Gustavo Mellón, usted lo conoce, si no lo conoce, le contamos que es un especialista en rehabilitación física, tiene una clínica de más de 30 años de tradición y experiencia en el puerto de Manzanillo. Y más información a lo largo del informativo de este día, Julio. Pues continúa en la zona metropolitana, Jesús, en el ayuntamiento de Villa de Álvarez. Pues ahora sí que Esther Gutiérrez, la alcaldesa de Villa de Álvarez, pues no quita el dedo de renglón de erradicar por completo de su municipio las mototaxis. Tendremos también esta información. Desde luego también pues la Cámara del Comercio en el estado de Colima cierra con muy buenos números este puente de Buen Fin, y la verdad es que hay esperanza todavía para el sector comercio en nuestra entidad. Y desde luego también, Jesús, información importante, bueno, pues porque también el presupuesto de egresos para el estado de Colima ya fue enviado, este paquete económico, al Congreso del Estado. Ya estará en estos
estos próximos días sesionando el Congreso, las comisiones respectivas, para poder hacer un análisis respecto a cómo viene planteado de origen el presupuesto de egresos, Jesús. Y pues al respecto tenemos también ahí una entrevista con la diputada Viridiana Valencia, quien hace unas precisiones muy interesantes que más adelante se las vamos a presentar al auditorio de Origen 360. Pues nosotros estamos listos para entrar a los temas. Julio César González, vayamos a este tema que ayer por la noche pues comenzó a circular como reguero de pólvora, la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a lo que se llamó la Ley Saldívar. El planteamiento de prorrogar, de que se extendiera el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que se empatara con el periodo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Realmente fue una reforma judicial lo que envió el Poder Ejecutivo al Legislativo, donde hacía una propuesta pues, de reformar el Poder Judicial. El presidente, la bandera que enarbola es la corrupción, y dicen que el Poder Judicial está plagado de esa corrupción, que requería de un hombre, solo uno, que sería capaz de llevar una verdadera reestructuración del Poder Judicial y que concluyera en buen puerto. Ese hombre es Arturo Saldívar Lelo de la Rea. La propuesta desató pues todo tipo de suspicacias, levantamiento de cejas y en su momento, bueno, pues acciones de inconstitucionalidad para evitar esto. ¿Qué es el tema de profundidad y qué es lo que realmente impacta en el tema de esta propuesta que presentó un senador del Partido Verde Ecologista, Raúl Bolaños Cacho? Fue el Verde Ecologista quien presentó este anexo al artículo 13º transitorio en el proyecto de decreto de estas leyes reglamentarias de la reforma judicial, que las suavecitos las pusieron para que ni se enteraron siquiera lo que votaron. Cuando ya se dio la votación, pues todo el mundo se llamó sorprendido. Cuando le preguntaron al mismo presidente qué opinaba sobre esta propuesta de extensión de mandato, dijo algo así como que pues sí la vi, ¿no? Por ahí tengo conocimiento del contenido, pero pues qué bárbaros, ¿no? Y reconoció inmediatamente después, dijo, últimamente yo la mandé, ¿no? Correcto. Fue mi ley. El que dijo que era suya, pues es este senador del Partido Verde Ecologista, pero él fue solamente el mensajero del presidente, porque es la intención del presidente de que Arturo Saldívar empatara su mandato y extendiera. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en evidencia que por fortuna para el país aún hay separación de poderes. Este mensaje que manda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio, me parece que es el más sobresaliente. Decirle al presidente de la República, señor presidente, tenemos una distancia sana porque para los mexicanos la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la última frontera a la que podemos aspirar para el abuso del poder y que nos represente verdaderamente a todos los mexicanos. Es un mensaje de aliento lo que sucedió con esta votación. Pues interesante, Jesús, la manera en que se presentó todo este tema de la ley Saldívar, porque pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues ya reconoció que efectivamente de él salió esta reforma al Poder Judicial. Sí precisó que el apartado, yo lo dudo mucho, Jesús, porque él de primero simula no tener conocimiento pleno de la reforma al Poder Judicial, al segundo después reconoce, pues yo la mandé ultimadamente, y dice, pero eso sí, dice, la adecuación o el apartado de la reforma al artículo 13º, que es donde se establecía la extensión del mandato de Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús dice, eso sí ya fue tema del Senado, dice. Entonces, pues así como se dieron las cosas, yo lo dudo mucho. A final de cuentas, Jesús, se aprobó en fast track, es decir, el 15 de abril se aprobó por el Senado. El 16 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en la mañanera a mandar un mensaje a México y a señalar que él confiaba plenamente en la persona de Arturo Saldívar para que se mantuviera al frente del Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ajá. Y en ese sentido dijo, pues no hay otro hombre capaz que no sea Arturo Saldívar quien pueda llevar a cabo la reforma del Poder Judicial. Es una persona íntegra y bueno, pues eso lo dijo el presidente. Jesús, si te parece, vamos a ver el video pues, de la mañanera del 16 de abril. Es una decisión que tomaron los senadores. Ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados y se va
a discutir y en su caso aprobar. Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial. Estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial, porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces, en magistrados, en ministros, y hay constancia de lo que estoy dando a conocer. Entonces, urge una reforma al interior del Poder Judicial. Si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito, que eso es lo que yo tengo de información, que es un número determinado de leyes para reformar al Poder Judicial, yo estoy de acuerdo, desde luego. Es más, yo envié la iniciativa sobre la ampliación del periodo de 2 años. Eso se llevó a cabo en el Senado, pero si eso garantiza de que va a haber la reforma, yo estoy de acuerdo. ¿Hay quien la califica de anticonstitucional? Permíteme, sí. Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo considero un hombre íntegro, una gente honesta. Y pienso que sí, se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo. Bueno, pues eso es lo que el presidente de la República dijo. Recuérdame la fecha, por favor, Julio César González. Fue el 16 de abril, un día después de que el Senado había aprobado la reforma al Poder Judicial. Bueno, y el mensaje previo a la votación de la tarde de ayer, le hicieron una pregunta también, ¿no? También. Sobre la corrupción y qué pasaría si votaban en contra de esta propuesta para extender el mandato del ministro Saldívar. Ese fue el segundo momento, Jesús, una vez que en el Congreso, los diputados federales aprobaron esta reforma. Pues salieron a las diferentes posturas en contra sobre la pretensión del presidente de la intromisión que pretendía, mejor dicho, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para hacerse también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, Jesús, pues fue el 22 de abril, cuando se le preguntó al presidente de la República, Jesús, por los reporteros en la mañanera. Una pregunta muy dirigida, pero válida, Jesús, y al final de cuentas el presidente le dio respuesta, y la pregunta fue que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaba en contra de la extensión de mandato de Arturo Saldívar y también de la reforma, porque lo que implicaría esto para la reforma del Poder Judicial, señaló... Sin el hombre que la podía llevar a buen puerto. ¿Serían actos de corrupción, señor presidente? ¿Sería corrupción eso, señor presidente? Esto fue lo que contestó el presidente de la República. La Corte no avalen 2 años más del ministro Arturo Saldívar al frente de la misma, ellos no estarían convirtiéndose en cómplices de la corrupción que tanto queremos erradicar de México. Sí, yo creo que conscientes o inconscientemente, por el coraje que les produce la transformación que se está llevando a cabo en el país, pues apoyan al régimen de corrupción, porque en este caso lo que se aprobó pues fueron leyes para reformar al Poder Judicial y se consideró de que estas reformas se llevarían a cabo siempre y cuando el presidente de la Suprema Corte y el presidente a la vez, que es la misma persona, del Consejo de la Judicatura, fuese una gente honorable,
íntegra, que no perteneciera a los mismos grupos de poder económico y político que llevaron a la ruina al país. Esa fue la respuesta que dio el presidente de la República en torno a que si no votaban a favor esta ley Saldívar, pues estaría de manifiesto la corrupción en el Poder Judicial. Ayer se la votaron en contra al señor presidente y le dejan el mensaje claro. En este país tenemos separación de poderes y la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue siendo la última frontera, Julio. Y me parece preocupante, Jesús, lo tengo que decir, y lo digo con todo respeto, que sea el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien haga señalamientos de corrupción, por ejemplo, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que si no aprobaban esta reforma, Jesús, son corruptos. Incluso en el video previo que les presentábamos, el presidente señalaba y lo decía, hay pruebas de esto que estoy diciendo. Entonces yo diría, si tienen pruebas, Jesús, de actos de corrupción de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues caramba, pues presenten las denuncias ante las instancias correspondientes. A ver, ¿no fue ese el mensaje que dio el presidente cuando vino a Colima? ¿No fue el mensaje que le dio a Indira Vizcaíno? ¿Qué puede venir, Julio? Ante la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los ministros de votar a favor de lo que la intención del presidente de que Arturo Saldívar extendiera su mandato, ¿qué puede venir? Bueno, pues puede venir un seguimiento o perseguir a los ministros por parte, ya te la sabes, ¿no? Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, y podemos comenzar a ver escándalos de ministros que renuncien al cargo bajo presión por estos órganos. Julio, yo concluiría este tema diciendo que es una buena noticia lo que ha sucedido con la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que aún tenemos última frontera. Hay una clara separación de poderes y creo que debemos de celebrarlo todos, incluyendo al presidente, porque en algún momento él también será un ciudadano más, será un expresidente y que tal vez requiera del respaldo de tener una última frontera a la que aspiramos todos los mexicanos y poder aspirar a una justicia verdadera. Julio, hasta ahí el tema. Estamos ya en la línea telefónica y le agradecemos a Martín Flores, el líder del sindicato al servicio de el gobierno del Estado, este sindicato que aglutina pues a diversas trabajadores que para distintas oficinas del gobierno del Estado y que ya está listo en la línea. Martín, te agradecemos muchísimo que nos atiendas el llamado esta mañana. Vamos a ver si ya tenemos acá a Martín. Nosotros te estamos escuchando, Martín. ¿Nos escuchas? Buen día. Sí, buen día, te escucho perfectamente, gracias. Como que te escuchamos un poquito bajito, pero ahí te vamos a subir el volumen, Martín. Pues la primera duda que tenemos que plantearte, Martín, es cómo está el tema de los trabajadores, que las secretarías, las direcciones, se trasladarán a la ciudad y puerto de Manzanillo y al municipio de Tecomán. ¿Qué va a pasar con estos trabajadores, líder? Sí, ya que nos hacemos. Sale, va. Sí, gracias. Te estamos escuchando, líder. Sí, mira, efectivamente, muy buenos días, gracias por este espacio. Decirles que hay una convocatoria pública abierta a todos los trabajadores de base sindicalizados que tengan interés en cambiar de adscripción a la ciudad y puerto de Manzanillo con la creación de la fusión de la Secretaría de Fomento Económico Turismo, que va a tener su asiento, su sede en Manzanillo, así como la Secretaría de Desarrollo Social, Horas de Bienestar, Juventud y Mujeres en Tecomán. Y en ese sentido, esa convocatoria abre la posibilidad de que compañeros que se encuentran adscritos en la ciudad de Colima, Villa de Álvarez y zona conurbada puedan solicitar su cambio de adscripción con los siguientes incentivos. Por supuesto que quien se cambie a Manzanillo y Tecomán tendrá un sobresueldo del 100%, en lugar del 89% que tienen en Colima, Villa de Álvarez. Segundo, se establecerá un programa de transporte gratuito, porque todavía estarán viviendo en Colima, en tanto entra el tercer incentivo. El transporte gratuito será de manera coordinada gobierno del Estado con el sindicato, ya que con los autobuses del sindicato los trasladaremos y el gobierno nos proporcionará el diésel y el mantenimiento de los autobuses. Tercer incentivo, los que decidan quedarse en Manzanillo tendrán la opción de inscribirse al programa de vivienda que promueve el sindicato
tal y como lo hicimos ya con un fraccionamiento allá, el fraccionamiento Diamante, habrá un nuevo fraccionamiento para los trabajadores que decidan quedarse en Manzanillo y hacer su proyecto de vida allá en la ciudad de Puerto Manzanillo, que tiene, además, como adicional de estímulo, la posibilidad que tengan otras fuentes de ingresos. Cuando tengan ya la vivienda, se termina el transporte gratuito. Lo mismo va a suceder para Tecomán. Esos mismos incentivos y, por supuesto, un programa de vivienda para quienes decidan cambiarse definitivamente a Tecomán. Julio. Martín, preguntarte, líder, ¿cuál ha sido la respuesta de los trabajadores ante esta convocatoria? Tengo entendido que en un primer momento pues es voluntaria, pero ¿cómo ha ido la respuesta, Martín? Te lo pregunto porque el día 2 de gobierno de Indira Vizcaíno habilitaron las oficinas, las inauguraron, pero no hay personal quien atienda a la población acá en el puerto. No, el personal que existe es el que ya tenemos en las dos delegaciones, en turismo y en fomento económico. En el tiempo se va a establecer, de acuerdo a la convocatoria, el análisis del personal que se decidió inscribir. La inscripción fue hasta el viernes y el día de hoy o mañana tendremos ya los resultados del número de trabajadores que se inscribieron en el perfil, porque no solamente son los que corresponden a esas secretarías que se fusionan, sino pueden ser de otras secretarías del Poder Ejecutivo Central que se cambien a esta nueva inscripción. ¿Cuántos trabajadores se requieren, Martín? ¿Perdón? ¿Cuántos trabajadores requieren de trasladarse a Manzanillo para cubrir estas vacantes? Ese número de trabajadores lo determina cada secretaría en coordinación con la subsecretaría de Administración del Gobierno del Estado. El número de trabajadores que se van a Manzanillo no lo tiene aún determinado el sindicato. Lo va a determinar, de acuerdo a su necesidad de servicio, la Secretaría de Fomento Económico y Turismo y la Secretaría de Desarrollo Social, hoy de Bienestar, Juventud y Jóvenes. En tu experiencia, líder, porque pues tienes muy claro cómo operan estas secretarías a lo largo de décadas, ¿por dónde va a rondar más o menos el número? Por supuesto, nos dejas claro que serán las secretarías y los secretarias y secretarios quienes definan el número total, pero más o menos ¿de cuánto estamos hablando, líder? Sí, mira, actualmente, y como hay un plan de austeridad, en el caso de las secretarías funcionadas de Economía y Turismo, tendríamos aproximadamente, incluye aproximadamente unos 60 trabajadores. En la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Rural, ahí es donde tendríamos un número mayor. Sin embargo, me parece que la necesidad de atender infraestructura y desarrollo rural en la zona conurbada Colima de Álvarez determinará que haya un 50% de personas en cada inscripción. Okay. Porque si antes en la ciudad teníamos oficinas de turismo y fomento económico, hoy en Colima, zona conurbada, se tendrán oficinas similares y también el tema de movilidad. El tema de movilidad se mantendrá el asiento en Colima, me parece, y lo que sí se va para allá es fomento económico, la mayor parte, turismo, que la Secretaría de Fomento Económico y Turismo es de Manzanillo y el subsecretario de Turismo es de Manzanillo, por cierto. Entonces, eso es lógico. ¿Cuántos más o menos de secretaría? Yo supongo que 50, más o menos, el número de trabajadores. Y en el caso de infraestructura, tendríamos más o menos 80 trabajadores. Estamos en promedio 130 trabajadores los que tendrían que cambiar su residencia para Manzanillo. Así es. Y para Tecomán, estaríamos hablando de aproximadamente 80 trabajadores también, porque es desarrollo social, juventud y mujeres. 210 en números redondos más o menos, ¿no, líder? Más o menos. A ver, líder, ¿qué va a pasar en el escenario supuesto de que trabajadores digan yo no pretendo cambiar mi estilo de vida? Porque hay que reconocer que la calidad de vida, por todo lo que representa Colima y su zona metropolitana, pues es mucho más atractiva, ¿no? Por el acceso a la salud, la educación, cultura y otras ventajas que tienen en esta zona metropolitana. ¿Qué pasa si los trabajadores dicen no a esta convocatoria? Bien, como es de carácter voluntario, se buscará siempre quienes tengan la posibilidad de cambiar proyecto de vida. ¿Quiénes lo pueden hacer? Primero, quienes en la zona conurbada aún no tengan vivienda.
Es decir, no tienen vivienda, no tienen otra fuente de ingreso, no tienen otro trabajo, otra actividad productiva, un negocio, y deciden emprender en Manzanillo combinando su trabajo de gobierno con los fines de semana y horarios nocturnos o vespertinos, pues con otra actividad, y para eso el puerto de Manzanillo representa una opción. O sea, es decir, tienes que analizar cómo sensibilizar al trabajador de qué es lo que le conviene, y hay quienes sí les conviene el Manzanillo. La calidad de vida en la zona conurbana Colima Vidal Álvarez sí es mejor. Sin embargo, no hay demérito de la calidad de vida que se pretende que el gobierno genere federal y estatal y municipal para Manzanillo y que tengan el mismo bienestar que en Colima. Por eso se trata de trasladar esas secretarías para allá. El propósito es equilibrar el nivel de calidad de vida. Infraestructura, ¿por qué Manzanillo? Porque queremos mejorar la infraestructura de Manzanillo. Es decir, todo el esfuerzo que está realizando el nuevo gobierno es mejorar la calidad de vida de las y los manzanilleros. ¿En qué momento te enteraste, líder, de esta intención de la gobernadora para hacer estos movimientos? El 28 de octubre. El 28 de octubre, previo a la convocatoria, fue consultado el sindicato e hicimos propuestas para que esto pudiera tener incentivos atractivos para los trabajadores, como es desarrollar un fraccionamiento en Manzanillo para los trabajadores. Es un atractivo, porque en Colima, si no lo tienen en Manzanillo, el nivel de vida que es más alto y la posibilidad de crecimiento económico de plusvalía más alto, lo tenemos muy claro con el fraccionamiento Diamante que desarrollamos en Manzanillo, que es un muy buen fraccionamiento. Tendríamos un fraccionamiento igual o mejor que ese. En compensación, tal vez la calidad de vida no sea tan alta como en Colima y la zona metropolitana, pero la plusvalía de la vivienda creo que sí crece de manera importante acá en la ciudad y puerto de Manzanillo, líder. Oye, de las últimas preguntas, casi para finalizar, ¿cómo vamos con el tema de los pagos? ¿Ya están regularizados al 100? No están al 100. El día de ayer tuvimos reunión con el secretario de Administración y la secretaria de Finanzas, el subsecretario de Administración, con quien tenemos la relación laboral, el licenciado Víctor Torrero, y nos informa que hoy concluyen el pago de la segunda de octubre de los UPDs que hacían falta. Y en esta semana estarían haciendo el esfuerzo de pagar ya la primer quincena de noviembre, y será hasta la segunda quincena de noviembre ya que queden regularizados al 100 de manera oportuna los pagos. Entendemos la situación, no alcanzó las participaciones la primera administración del mes de noviembre porque vienen dos partes, y los ingresos propios del gobierno, como hay una transición, pues los ingresos propios se disminuyeron, van a incrementarse a partir de los estímulos fiscales que se aprobaron este miércoles pasado, pero por lo pronto durante las primeras semanas y media de gobierno no hubo mucho ingreso propio y tampoco hubo un descuento de participaciones del rescate financiero de los meses de julio y agosto y septiembre. Hubo un descuento de 40 millones de pesos en las participaciones de noviembre, y una buena parte se le cargó a la primera administración, lo que no permitió que los recursos alcancen para pagarle a todos este martes y miércoles. Por lo tanto, se hace el análisis y se pagará durante la semana y se mantendrá informado a los trabajadores. Líder, ya como pregunta final es, la pandemia pues mandó a una parte importante de trabajadores al servicio del gobierno del estado a casa. ¿Están integrados ya todos los trabajadores en sus puestos de trabajo? El 95% están integrados a sus centros de trabajo. Bueno, estoy hablando del 90%, perdón, porque todavía tenemos trabajadores en línea. El IRTEC tiene algunos trabajos en línea porque tienen movilidad, pero está trabajando. Los que están en casa, todavía por cuestiones de comorbilidad, se encuentran trabajando en línea porque sus oficinas así lo permiten. Los temas registrales, de certeza jurídica de patrimonio, se están realizando presencial y en línea. ¿Todos tienen la vacuna ya, mi líder, de tus agremiados? Todos los agremiados han cumplido ya con la vacunación, Ajá. Están protegidos y se mantienen los filtros sanitarios y los temas de prevención de la salud hasta que la Secretaría de Salud nos diga lo contrario. Pero ya estamos prácticamente al 100 laborando, con el 90% presencial, el 10% en línea.
Bueno, pues líder, te agradecemos el que hayas atendido esta mañana la llamada de Origen 360. Gracias, al contrario, un gusto saludarles. Jesús, gracias. Bueno, pues es Martín Flores, es el líder del sindicato al servicio, de los trabajadores al servicio del gobierno del estado de Colima, Julio. Pues momento, Jesús, los tiempos se acercan, me parece que los plazos se están venciendo y pues sí me llama un poco la atención lanzar la convocatoria, por ejemplo, Jesús, de manera voluntaria para que los trabajadores se inscriban, pero pues todavía no saben ni siquiera cuál es, con precisión, lo decía, dio grosso modo el universo de trabajadores que se podrían estar viniendo al puerto de Manzanillo. Sin embargo, pues no hay un número determinado dependiendo de las necesidades de cada 130 para Manzanillo, 80 para Tecomán, más de 200 trabajadores son los que se requerirían que tuvieran movilidad entre los dos municipios. Y lo que me llama la atención es, bueno, también pues lo que implicaría esto para las familias. Desde luego, pues ya lo dice Martín Flores Castañeda, habrá incentivos para apoyar a las familias que decidan hacer esta movilidad de sede de trabajo, pero pues esperemos que pues obviamente esto no se dilate más, Jesús, porque yo insisto, las oficinas ya están abiertas, están operando, pero no hay personal que atienda a la población. Te doy un dato, Cefidec, órgano creado para dar financiamiento, tiene una semana acéfalo, despidieron a todo el personal, incluyendo a su director. Tú me podrás decir, pues qué bueno, porque al cabo ni lana prestan, ¿no? Que comentaba, ¿no? Dice, bueno, pues es que... Ah, sí prestan lana, y tienen cientos de millones distribuidos en préstamos. O sea, y sí es un tema de recuperación de cartera de aquellos clientes que están pagando, los que no están pagando, cómo lo van a manejar, y creo que el margen depende de la Secretaría, por cierto, de Desarrollo Económico, también de Rosy Vallardo, y pues tendrán que definir de manera rápida qué es lo que van a hacer con este personal, si dejan o no dejan a quien estaba al frente de Cefidec, y del personal que ya fue despedido, si van a contratar, porque es la cosa más normal. Todos firman una carta de renuncia, que su periodo de trabajo es hasta que concluye la administración, en este caso la de José Ignacio Peralta, y podrían recontratar a algunos de estos trabajadores que son los que saben la operación, por ejemplo, de Cefidec. Solo por poner en contexto también lo que está pasando con estas secretarías y delegaciones, que estos trabajadores no se han sumado a la convocatoria que ha realizado el gobierno y el sindicato, Julio. Pues, y me parece que son temas en los que tanto la Secretaría de Desarrollo Económico debería estar en el estado de Colima poniendo especial atención en estos temas tan importantes, porque de ello depende también, como tú lo decías, Jesús, a lo mejor están entregando créditos, pero hay gente que está pagando sus créditos, entonces tienen que darle atención a la población, y son temas, lo que necesita el estado de Colima, caramba, son recursos. Que la gente pague sus créditos para poder seguir apoyando a la gente, para poder tener recursos para seguir apoyando los proyectos. Entonces, me parece que sí son temas que les debe poner atención de ya, y no seguir postergando esta toma de decisiones tan importantes. No sé dónde esté en estos momentos la Secretaría de Desarrollo Económico. En el texto. La gobernadora también. Allá. Digo, pues parte también de la promoción, hay que apoyar el temas turismo. prioritarios para fue un el evento Estado. donde estuvo el turismo, Claro, también es claro. prioritario para el Estado, Julio. Para eso mandamos al subsecretario de Turismo, a Jorge Padilla, para que atienda estos temas, y aquí en el estado de Colima, que hay muchísimos temas pendientes, pues realmente las autoridades, la gobernadora, la secretaria, pues vengan a atender estos temas aquí en el estado de Colima. Pues tenemos esos temas en la agenda pendientes para resolver. Hasta ahí el tema de los trabajadores que están convocados para venirse, cambiar su estilo de vida de la zona metropolitana allá en Colima a la ciudad y puerto de Manzanillo y a los municipios de Tecomán. Estamos listos para ir al origen de tu salud. Esto es El Origen de tu Salud. Bueno, pues usted ya lo vio en pantalla en El Origen de tu Salud. Es un gusto darle la bienvenida. A partir de los miércoles, estará cada miércoles acompañándonos en el estudio el doctor Gustavo Millón. Doctor, qué gusto que estés aquí, muy buen día. Hola Jesús Martín, buen día. No, al contrario, el placer es mío estar en este excelente espacio informativo, y aquí estaremos todos los miércoles a las 8 de la mañana hablando de temas interesantes de salud, de mi especialidad. Bueno, pues Doc, ¿qué nos tienes de tema para el día de hoy y para la salud de las personas? Miren, hoy vamos a hablar de la enfermedad más frecuente que se presenta en personas mayores de 60 años. La enfermedad se presenta en personas, sí, jóvenes, 1%, en personas de entre 50 y 60 ya sube al 20%, pero fíjense, en las personas mayores de 60 años, de cada dos, una padece la enfermedad,
El 50% de las personas mayores de 60 años presentan la osteoartrosis. También se le llama enfermedad articular degenerativa, osteoartritis, lo que ustedes conocen como desgaste del cartílago, pues. Bien, esta es una enfermedad crónica, degenerativa y progresiva del cartílago articular. El cartílago está formado de 90% de agua, 80% de agua y 20% de unas proteínas que se llaman proteoglicanos. Es un verdadero amortiguador entre una articulación y otra. Evita que haya roce entre el hueso. ¿Y qué es lo que ocurre? El cartílago se deshidrata, pierde agua y entonces comienza a chocar hueso con hueso. La enfermedad afecta a las grandes articulaciones: columna cervical, columna lumbar, hombros, caderas y rodillas. Es una enfermedad, como les decía, crónica. Se presenta más en las mujeres que en los hombres, en las mayores de 60, hasta 4 veces más que en los hombres. La causa es multifactorial. Se presenta en personas obesas. La herencia es muy importante. Hijas de padres con osteoartritis, con obesidad, con vida sedentaria, seguramente van a desarrollar la enfermedad. La herencia, la vida sedentaria y la obesidad es lo que más afecta a las personas para que desarrollen la enfermedad. ¿Cómo se va a presentar? Se va a presentar como dolor. Al principio es un dolor leve, crujen las articulaciones, truenan, rechinan, dicen las personas. Luego va comenzando un dolor leve hasta que el dolor es insoportable, limitante. Si no te atiendes a tiempo, esta progresa hasta destruir la enfermedad. Y son personas que, si no se atienden, van a terminar con prótesis en la columna cervical, con prótesis en la cadera, con prótesis en el cuello. Aquella persona que diga, yo te voy a curar la enfermedad, no es cierto. La enfermedad no tiene una cura. La enfermedad podemos pararla, podemos evitar que progrese rápidamente, podemos quitar el dolor, podemos hacer que la persona tenga una vida lo más normal posible, y sobre todo que no limite la marcha, que no limite los movimientos. El dolor va acompañado de rigidez. Comienzan a perder movimientos en el hombro, los movimientos del cuello, los movimientos de las rodillas. Y entonces el tratamiento normalmente lo manejan los reumatólogos y el rehabilitador. La rehabilitación física es la mejor opción para que el paciente no pierda movimientos, conserve la fuerza, le quitemos el dolor y lleve una vida lo más normal posible. Ojo, esta enfermedad es un verdadero problema de salud público en el mundo. ¿Por qué? Porque el 50% de los adultos mayores de 60 años la padecen y no se le da la atención que debería dársele. Esta enfermedad nos produce al año miles de discapacitados, nos produce al año miles de jubilados prematuros por el problema articular. Nos produce miles de días, que dejan de trabajar por la enfermedad. Y en los hospitales públicos, en los hospitales privados, bueno, pues son gastos millonarios por la atención de estas enfermedades. Valdría la pena que, así como existe un módulo de diabetes, exista un módulo de enfermedades articulares degenerativas. ¿Por qué? Porque es muy frecuente. En mi consulta es lo más frecuente que tengo. Pacientes con enfermedades de osteoartritis, más que la diabetes, más que la hipertensión. Las osteoartritis son las enfermedades más frecuentes en el consultorio y deben dársele una atención como lo que es un problema real de salud pública. Pues me queda claro, doctor, que este tema, pues con el paso de los años va progresando y dejas en claro que no tiene cura. Lo que puede hacer es ralentizar, ¿no? Que sea el avance menos rápido. Lo que te quiero preguntar es que si
modificamos algunos hábitos en nuestro estilo de vida, podría reducir el impacto, o qué podemos hacer aquellos que ya andamos arribita pues de los 40 para irnos ocupando, ¿no? O en qué momento de nuestra vida debemos ocuparnos para no llegar pues a los 60 con esta degeneración de las articulaciones. Claro, sí, esto es de una prevención en donde no tan solo las autoridades sanitarias, tú como paciente, tú como persona, puedes hacer mucho para evitar que esta enfermedad que se desarrolle. ¿Qué es lo que debes hacer? Ejercicio. Tienes que hacer ejercicio, pero no un ejercicio de alto impacto. Tienes que bajar y controlar tu peso. Si tú controlas tu peso y haces ejercicio, la enfermedad va a ser más lenta, y si ya la tienes, va a ser más lenta y seguramente no te va a limitar como sí limita o como sí va a limitar a las personas con exceso de peso y con vida sedentaria. Doctor, comentas, es una enfermedad crónico-degenerativa, no hay digamos, una solución. Comentas que para poder llevar una vida más o menos, una calidad de vida mejor, hay que ir a rehabilitación, hacer ejercicios y cuidar la salud. ¿Qué pasa cuando una persona, doctor, ya está más allá del umbral, por ejemplo, de poder acudir al doctor a una rehabilitación y que requiera de otros métodos un poco más agresivos como cirugías? Por ejemplo, se ha escuchado en el mercado, por ejemplo, prótesis de cadera, que hay de diferentes tipos de materiales para que se puedan amoldar al cuerpo, incluso también se maneja para las articulaciones de la rodilla a una nueva técnica de gel. ¿Cómo valorar esa situación y si son viables realmente este tipo de intervenciones? Bien, lo ideal es no llegar a eso. La enfermedad, detectarla es muy sencillo. En el consultorio, con una exploración física y con el interrogatorio, nos orienta que es una enfermedad articular. Y la clasificación se hace radiológicamente. Tomamos una radiografía y la enfermedad tiene 4 grados. El grado más avanzado es el grado 4. El grado 1 es cuando la persona está sana, no hay problemas articulares, podemos tener algunos dolores, pero no hay datos. El grado 2 es cuando encontramos en las radiografías esclerosis marginal. En los bordes, en la radiografía, los bordes de los huesos se ven brillantes por el engrosamiento. El grado 2 vamos a encontrar ya disminución de los espacios articulares. El grado 3 vamos a encontrar, además de eso, algo que llamamos osteofitos, que son pequeños huesecillos que se van formando por la descalcificación. Y el grado 4 encontramos muchos osteofitos y todo lo demás, y además de quiste. El grado 4 hay que operar. Cuando encontramos un grado 4 no hay más que un reemplazo de cadera o de rodilla o de una vértebra. Cuando encontramos un grado 3, bueno, podemos también un grado 3 incipiente o un grado 3 avanzado. Un grado 3 incipiente podemos todavía hacer que el paciente tenga una buena calidad de vida. Un grado 3 avanzado pues también es quirúrgico. Un grado 2 y un grado 1, eso sería lo ideal, agarrar la enfermedad en un grado 1 o un grado 2 para que el paciente pueda llegar muchos años y no terminar con una prótesis de cadera o de rodilla. Ahora, tú me dices, la aplicación de polímeros, de ese tipo de material en rodillas sobre todo, ¿da resultado? El 50% le vas a aplicar y va a seguir igual. El otro 50%, un 20% va a mejorar relativamente y el 30% sí va a mejorar. Pero, ¿cuánto tiempo? ¿1 año, año y medio, 2 años cuando mucho? Y no dura más la aplicación de este tipo de productos. ¿Por qué no se puede regenerar el cartílago? El cartílago no se puede regenerar porque no tiene vasos sanguíneos, no tiene nervios, y entonces al no tener ni irrigación ni nervios, primero, el cartílago cuando se comienza a desgastar no duele. El cartílago cuando tiene 2 milímetros, cuando comienza a desgastarse no duele. Duele cuando ya está chocando el hueso con el hueso. Por eso es conveniente que las personas acudan a su visita al médico cuando menos una vez al año para detección oportuna. Esto también debería tener una detección oportuna en la visita al médico. Y tratamientos efectivos, si los hay, cuando los agarramos en grado 1, en grado 2 o tal vez en un grado 3 incipiente. Cuando está 3 avanzado o 4, no hay otra más que cirugía.
Pues doctor, te queremos agradecer. Nos vemos próximo miércoles aquí en el estudio de Origen Informativo en Origen 360. Claro, aquí estaremos. Buen día. Muchísimas gracias, el doctor Gustavo Mellón. Pues está la propuesta del presupuesto de egresos del Estado de Colima, ronda los 18.600 millones. La líder del Congreso del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Viridiana Valencia, deja claro cuáles son las prioridades para este gobierno. Salud, educación, seguridad, ¿no? No precisamente en el orden, pero son tres de los elementos que dicen que van a privilegiar. Y el mandato del presidente de la República, la austeridad republicana tendrá que ser la marca también y el sello de este gobierno, Julio. Fíjate, Jesús, que también se le preguntaba a la legisladora Viridiana Valencia, pues sobre esta línea que viene aplicando el gobierno federal de reducir el presupuesto, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral. Sí, también en el Estado se piensa hacer lo propio con el Instituto Electoral del Estado, además también de la demanda de muchos sectores, Jesús, de organismos descentralizados que dependen a final de cuentas del presupuesto estatal, sobre si va a haber incremento, porque todo el mundo pide incrementos de por lo menos de un 3 a un 6%, el incremento es lo que pide en los presupuestos. Regularmente piden algo parecido a la inflación, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, Viridiana Valencia señalaba que iban a ser muy responsables, Jesús, en analizar punto por punto el presupuesto enviado por la gobernadora Indira Vizcaíno para que sea un presupuesto ajustado a la realidad económica financiera que prevalece en el Estado. No descartó que pudiera haber reducciones en algunas partidas o incluso incrementos en otras. Sin embargo, pues como lo puntualizaste, pues sí, va a haber 3 rubros importantes: salud, seguridad y también estará en el tema de educación. Son temas prioritarios para el gobierno del Estado y así lo da a conocer Viridiana Valencia. Yo creo que todos los temas son prioridad, todos los temas son importantes, no me arriesgaría a decir que es más importante que otro. Sin embargo, creo que los pilares fundamentales que no debemos de descuidar en nuestro Estado es educación, salud y seguridad. Yo creo que tendremos que reconocer que vamos a partir de ese rubro y a actuar conforme lo más apegado y estricto a austeridad que nosotras podamos tener. No me arriesgo a decir que les vamos a disminuir, que no les vamos a aceptar todo. No, vamos a revisarlo minuciosamente, pero que sepan que los temas prioritarios son salud, seguridad, educación, y que vamos a estar pues vigilando muy bien que el presupuesto se distribuya de una manera equitativa y pues que sea congruente a lo que necesitamos. Origen 360, el informativo. Bueno, lo que nos dice la líder en el Congreso, Viridiana Valencia, es que se entiende que todos los rubros son importantes, pero que hay rubros prioritarios y ahí van a concentrar pues los esfuerzos, y lo que ya está anunciado y queda claro, que fuera de estos 3 rubros pues vendrán recortes en el resto. Veremos pues la exigencia de este gobierno pidiéndole a sus funcionarios, pidiéndole a sus secretarías pues que se ajusten el cinturón, Julio. Pues me parece, Jesús, que es parte de la congruencia, ¿no? Digo, si se habla de austeridad, si se habla de eficientar los recursos, de reducir incluso la nómina incluso del gobierno del Estado, por ello las fusiones de las secretarías y subsecretarías en el gobierno de Indira Vizcaíno, pues me parece que lo que comenta esta Viridiana Valencia, la legisladora, pues no dista mucho de la visión de gobierno de Indira Vizcaíno. Me parece que sí tienen un presupuesto muy ajustado, un poco más de 18,000 millones para todas las necesidades que tienen. 18,600 millones casi. Para todas las necesidades que tiene el Estado, Jesús, me parece que sí van a tener que hacer una labor, ahora sí que con lupa, para poder hacer una distribución de los recursos a las áreas importantes, pero pues ya precisó seguridad, educación y salud. Que Sael Cisneros nos vino a dar una sorpresa de un anuncio de que había una bolsa de 15,000 millones que iba a mandar el gobierno federal como adicionales. ¿De dónde va a salir esa lana? Porque imagínate tu presupuesto, y si tienes 15,000 millones, pues estarías hablando de casi 33,000 millones, ¿no? De lana para jugar. Con 33,000 millones resuelves, para empezar, la deuda, ¿no?, que le heredaron de 11,000 millones. Pues despresuriza bastante, diría yo, Jesús, y le da maniobrabilidad al gobierno de Indira Vizcaíno, pero pues sería interesante ver si... ¿de dónde va a salir la lana? ¿De dónde va a salir este dinero? Para empezar, ¿de dónde va a salir la lana? Bueno, pues se
Se alcanza a ver ahí abajo de Julio César González los costalitos y acá de mi lado el costalito de sal. El día de ayer tenemos en la barra de programación, que se la recomendamos, de Origen Informativo, los martes, por ejemplo, está Pipis Domínguez con un programa que se llama México Sabe. México sabe amar, hablamos de mar del agua del Pacífico y amar, de la emoción, del sentimiento, ¿no? En este programa se resalta, Julio, pues la identidad, el amor a nuestra tierra, y el portal que nosotros, en el que estamos, Origen 360, pretende destacar eso, ¿no? Que conozcas sobre todo al recurso más importante, que son las personas, que conozcas a nuestra gente, que conozcas qué nos da nuestra tierra, ¿no? Los productos. Esta sal, estuvo ayer de invitado uno de los productores más grandes de sal, que me parece que es uno de los productos de calidad mundial, Julio, que Colima envía al mundo. Y vean el programa de ayer de Pipis, que se transmite a las 8:30 todos los martes, que se llama México Sabe, y tuvo este productor. No sé si estés de acuerdo, Julio, que orgullosamente tenemos una de las mejores sales del mundo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y no ¿qué sal del Himalaya? No. La verdad es que es increíble, pero tiene que ser, obviamente, la sal de aquí de Colima, pues la más saludable, la sal de grano, para que la gente en casa no vaya a decir, no, pues aquí tenemos de la refinada. No, señores, la sal de grano, y la sal de Colima es la mejor. Y mira la otra, la que es baja todavía, que va especializada en pacientes con hipertensión, diabéticos y demás. Esta sal es bien benigna. Hay de diversas marcas, se nos acompañó este productor, pero lo que le llaman la flor de sal, Julio, es una sal muy, muy benigna para pacientes con hipertensión. Debemos recordar que el sodio eleva la presión arterial y limita mucho a personas con esta enfermedad el consumo, y la sal pues da un saborcito especial siempre a nuestros alimentos, ¿no? Pero tuvimos el gusto de tenerlo el día de ayer. Vea el programa de Pipis, ya está en el portal para que lo disfrute. Pues vamos a más temas, Julio. Respecto al tema de seguridad, que será prioritario para este gobierno, señalan que habrá especial apoyo a municipios con mayor índice de violencia e inseguridad. Destaca Manzanillo, donde se encuentra pues dentro de los 50 municipios más violentos. Debemos recordar la presentación del Plan Colima, donde el secretario de la Defensa y el secretario de Marina centran atención especial a este plan de seguridad a Manzanillo. Fíjate, Jesús, que eso fue lo que anunció Carlos Palomino, quien es el encargado de la Secretaría de Gobernación en el estado de Colima. Señalaba en una reunión que tuvo con la presidenta de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, señalaba que hay buena sinergia no solamente de Villa de Álvarez, sino de todos los municipios, donde por primera vez se ha logrado, digamos, alinear el objetivo en materia de seguridad, tanto del gobierno federal, el gobierno del estado y también los municipios. En ese sentido, dijo que se pondrá especial atención en el puerto de Manzanillo, que está considerado dentro de los 50 municipios con mayor incidencia de violencia, pero también mencionó incluso, Jesús, que se van a centrar los esfuerzos en la zona metropolitana, en la capital del estado y Villa de Álvarez, así como en el municipio de Tecomán, que son en donde a últimas fechas, en los últimos años, Jesús, ha incrementado los índices de violencia, y dice, ese es el compromiso que hace el gobierno federal. La sinergia que se ha logrado con el gobierno de Indira Vizcaíno y los municipios, pues apuestan a que van a tener buenos resultados, Jesús. Hay que recordar, tan solo hace un par de semanas arribaron al estado de Colima cerca de 200 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, precisamente para reforzar esta seguridad, además de los adicionales que se dieron al principio de la administración del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, de enviar elementos de la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia en nuestra entidad. Esto fue lo que comentaba el encargado de la Secretaría de Gobernación en el estado, Carlos Palomino. Se le está dando prioridad a nivel nacional a los municipios que están considerados como los que tienen más conflictos de tipo ya letal, como es Manzanillo, que está entre los 50. Pero aquí en el caso concreto de Colima, pues a todos se les va a dar la misma prioridad, pero por supuesto donde hay más población, que es el caso de Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez y Tecomán, pues por sus propias necesidades van a necesitar pues apoyos todavía especiales, ¿no? Y eso creo que es muy buen momento, porque se está haciendo de común acuerdo ahorita Estado, municipios y federación, y eso pues antes no era igual, ¿verdad? Pues así que un problema de tipo financiero arrastró con el problema de seguridad, ¿verdad? ¿Quién diría, bueno, qué tiene que ver las finanzas con el problema? Pues que no había dinero ni siquiera para que tuvieran gasolina los carros, etcétera, etcétera.
Origen 360, el informativo. Pues la Oficina de Gobernación, que tiene representación en Colima, el señor Palomino fue lo que expresó respecto pues a cómo se van a orientar y cómo el puerto de Manzanillo pues es un tema prioritario para el gobierno de la Federación y atender el tema de seguridad. Debemos recordar pues que la visita del presidente pues no fue una visita de cortesía, fue una visita para presentar un plan, el Plan Colima, que es, señores de cada Secretaría y Dependencia, pónganse a jalar, y la Secretaría pues de Marina Armada, Secretaría de Marina y la Sedena están con una tarea que es disminuir de manera importante los índices, sobre todo de los delitos de alto impacto, Julio. La verdad, Jesús, hay que comentarlo también. Indira Vizcaíno ya se reunió con los alcaldes en estas mesas de seguridad que se tiene y anunciaba Indira Vizcaíno incluso que va a haber, lo señalaba Carlos Palomino, quien es el encargado de la Secretaría de Gobernación en el Estado. Va a haber una reunión con cada uno de los municipios, se van a hacer consejos de seguridad en los municipios para aterrizar las estrategias en cada uno, atender sus realidades, porque hay que decirlo, Jesús, muchas veces, y lo decía el representante de la Secretaría de Gobernación en el Estado, muchas veces no se daba esta sinergia o esta coordinación. Así mandaron elementos, Jesús, así mandaron a la Guardia Nacional, pues no había esa aceptación, por ejemplo, de los gobiernos municipales o incluso en su momento del Estado, porque en una parte de la entrevista también Carlos Palomino pues señalaba y hacer referencia a esa situación, ¿no? A la diferencia de visiones y opiniones en algunos temas tan importantes como la seguridad en un gobierno federal emanado de un partido distinto al que gobernaba el Estado de Colima. Hoy, dice Carlos Palomino, de acuerdo, ¿no? De acuerdo, exactamente, y de acuerdo al mapa político en el que hay en el Estado, donde pues hay que decirlo, algunos estados, algunos municipios, por ejemplo, de la zona costa, que son prácticamente de Morena, pues hay esa apertura, ¿no? De trabajar en coordinación con la seguridad, con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas federales, y eso es a lo que le apuesta la estrategia de seguridad en el Estado de Colima. Oye, pero hay que ser bien chiquito de visión, ¿no? Para aquellos partidos que no son emanados de Morena, como para no entender la conveniencia de alinearse y trabajar en coordinación con las fuerzas federales, porque son al final del camino a quienes les dejan el paquete y la tarea de atender los delitos de alto impacto, ¿no? Pues hasta ahí el tema, Julio. Yo le quiero dar lectura. Cuando presentamos el comentario editorial al inicio, Dori RG daba una opinión que nos dejó aquí en los mensajes. Nosotros les agradecemos muchísimo que nos hagan llegar sus comentarios respecto al tema editorial de que la Suprema Corte de Justicia deja claro pues que hay una separación de poderes. Dori dice: claro que es necesario e indispensable la reforma. Hay demasiada corrupción en los jueces a cambio de dar amparos y dejar libre a los verdaderos criminales. Continúa con su tema, dice: ustedes no cambian, le dan más importancia a la separación de poderes que a la misma corrupción que corroe al Poder Judicial, y luego culpan al presidente porque no hay justicia, pero ustedes mismos le siguen apostando a la corrupción. Da lástima su noticiero. Es lo que Dori RG nos comenta, Julio. Yo creo, Jesús, es parte de la desinformación, y lo digo con todo respeto, pero no es culpa de la gente, Jesús. La desinformación viene desde el más alto nivel, desde la más alta tribuna, que son las mañaneras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y me explico, y lo dije al principio en el comentario editorial. Es preocupante, Jesús, que el presidente de la República salga todos los días a hacer señalamientos de corrupción, hacer señalamientos de los diputados que si no aprueban son corruptos, que si la Suprema Corte no le aprueba a favor a su conveniencia son corruptos. Todo lo que no le gusta al presidente, Jesús, es corrupción. Y si tú opinas en contra del presidente, eres corrupto, carajo. Entonces, y yo por eso hacía el señalamiento, Jesús, yo por eso hacía el señalamiento. Me gustaría que el presidente, así, y lo voy a retomar, me gustaría que el presidente, así como vino al Estado de Colima a decirle a la gobernadora Indira Vizcaíno: hay actos de corrupción, demuéstrenlo y presenten las denuncias, yo también le diría al presidente entonces, pues que haga lo propio, que presente las denuncias ante las instancias correspondientes y que ya no se deje, que no se quede solamente en señalamientos desde la máxima tribuna, porque esto es lo que está generando, Jesús, esta división entre buenos y malos, entre los puros y santos y los corruptos, y lo único que está generando es la polarización de la sociedad, y eso a nadie le conviene. La división de poderes es lo más sano que puede existir, Jesús, porque entonces estaríamos cayendo en un gobierno totalitario y autoritario, y eso, señores, eso es el preámbulo de la corrupción. Vamos a otros temas de más información. Gracias por sus comentarios, los valoramos muchísimo. Pues terminó ayer el Buen Fin. Vamos a ver qué dice la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo nos fue? Nos fue bien con el turismo, ¿no? La ocupación casi al 80%, niveles casi previos a la pandemia del 2019 se superó en el tema de turismo, ¿no? ¿Qué onda con el Buen Fin, Julio?
se maneja igual, Jesús. Es increíble lo que comentaba también el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en el Estado, donde dijo que también se tuvieron cifras muy similares a las que se tenían en 2019 previo al periodo de la pandemia. En ese sentido dijo que se reactivó la actividad económica hasta en un 80%, Jesús, lo cual representa realmente un respiro para el sector y hace también echar campanas al vuelo de que en la próxima temporada invernal decembrina, con las fiestas y todo eso, pues también se mantenga esta misma dinámica comercial. Vamos a escuchar parte de lo que comentaba el presidente de Canaco. Sí, no, las expectativas aún siguen, porque esto todavía no se termina. De hecho, muchos reciben pagos el día de hoy y de hecho me di una vuelta ahí a varias plazas comerciales y pues está hasta el tope. Entonces yo creo que para muchos comerciantes esto sigue aún y con expectativas pues altas, porque la gente sí está saliendo a comprar. Mira, es una combinación de muchas cosas. Una, que se pensó precisamente en este puente para que igual la gente saliera. Hoy no trabaja la gente por el festejo del 20 de noviembre y la gente pues tiene esa posibilidad de que puede salir todavía el día de hoy, lunes, a comprar, inclusive el día de mañana, ¿sí? Y las expectativas que se pretenden es tenerlas igual al año 2019, sí, porque sí, 2020 sí estuvimos muy golpeados todos y la expectativa que se tiene es esta, ¿no? Y con miras a diciembre, porque ya también lo que se presentó es de que ya estamos en semáforo verde, en el cual pues la gente se puede desplazar un poco más fácil, sí, porque ya los comercios te dan un poquito más de amplitud en cuestión de la cantidad de gente que pueden tener. Entonces yo creo que fue una combinación de muchas cosas positivas, por eso es que te digo que las expectativas que tienen los comerciantes son muy buenas, por toda esta combinación de cosas que se dieron para que la gente pueda salir y pueda aprovechar las ofertas que hay en el mercado. Se puede estar recuperando a las expectativas que traemos a lo que fue el año 2019, se puede estar recuperando en un promedio de un 80-90%. Y bueno, Jesús, comentaba también el presidente de la Canaco en el estado de Colima que esto se debió gracias a varias combinaciones. La primera es por la estrategia de colocar el Buen Fin en un puente vacacional, lo cual ayudó a que se diera esta dinámica, esta reactivación y dinámica económica del sector, pero también desde luego al semáforo verde, que eso también transmite un poco de seguridad y tranquilidad a las familias para poder salir a hacer ya sus actividades cotidianas, y son factores que se combinaron para tener estos resultados, insisto, números muy cercanos también, Jesús, a los registrados en 2019, previo a la pandemia. Pues se da cuenta que es una realidad paralela a lo que se está viviendo con el sector turístico y el sector del comercio. Me parece que hay buenos números y sobre todo las expectativas que se tienen para diciembre. Bueno, pues es un aliento que las cosas vayan en una recuperación. Le seguimos haciendo la recomendación, no baje la guardia, siga con los cuidados pues de la pandemia, el uso correcto del cubrebocas, el lavado de manos y demás. Vamos a otros temas, el más información, Julio. Algo hay que reconocerle al presidente de la República y al Movimiento de Regeneración Nacional. Han impuesto un estilo de gobernar en el sentido pues de poner en el centro de la discusión a la gente, hacerlos sentir importantes, hacerlos sentir tomados en cuenta. Creo que es el éxito de esta fórmula del Movimiento de Regeneración Nacional y del gobierno, que han entendido otros y comienzan a emular. Me refiero al ayuntamiento pues de Villa de Álvarez. Tú debes recordar que apenas Indira Vizcaíno pues comenzó con la entrega-recepción del gobierno e instaló de inmediato mesas para que las personas llegaran y pusieran en esas mesas propuestas para integrar su plan estatal de desarrollo, ¿no? Y decirle a las personas, aunque las propuestas que la gente le haga no sean tomadas en cuenta, es importante hacerlos sentir tomados en cuenta. En Villa de Álvarez entendieron la fórmula, Julio, y están trabajando en el municipio, van a instalar también mesas para que las personas presenten sus propuestas de cómo quieren que este plan municipal de desarrollo quede integrado. Y Jesús, en ese sentido, pues en conferencia de prensa presentaron y van a hacer varias mesas temáticas. Una de ellas es la de ciudad sostenible, bienestar y desarrollo y gobierno eficiente. Además, también se contemplan dos ejes adicionales transversales, que es perspectiva de género, transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, Jesús, pues también se presentó esta convocatoria. Se van a realizar diversas mesas en distintos puntos del municipio de Villa de Álvarez, pero además también la gente que desde su casa pueda participar, lo va a poder hacer porque se habilitó también una página electrónica, Jesús, para que la gente desde la comodidad de su casa, de su oficina, pues pueda plasmar algunas ideas y opiniones respecto al plan municipal de desarrollo que se contempla para el municipio de Villa de Álvarez. Esto fue lo que
comentaba Juan Carlos Castañeda Ortiz, director general de Planeación y de Desarrollo Municipal de Villa de Álvarez. Tenemos conocimiento que actualmente Villa de Álvarez enfrenta un reto en relación a brindar servicios públicos de calidad, tales como la seguridad pública, limpia y sanidad, alumbrado público, vialidades, agua potable, drenaje, parques y jardines. En este sentido, la estructura de la metodología para la recolección de información para poder conformar nuestro plan municipal de desarrollo de estos próximos 3 años, se van a realizar reuniones en colonias del municipio, en donde se buscará agrupar y concentrar a las más de 180 colonias que actualmente conforman nuestro municipio. Habrá mesas receptoras ubicadas en la Presidencia, Seguridad Pública, DIF municipal, Desarrollo municipal y Servicios públicos. Lo más importante, y sabemos que ahora con las tecnologías podemos tener más acceso de información y poder recabar también más información, tendremos la página oficial web del ayuntamiento, https://plan.hvda.mx, para poder también recabar esta serie de información que podamos tener para todos los villalvarenses. Origen 360, el informativo. Julio César González opina que no sean igualados, que no le anden diciendo Tella a la alcaldesa de Villa de Álvarez. ¿Qué es? Es Esther, Jesús. Pero además, su primer nombre es Esther Gutiérrez. Esther Gutiérrez. Sí, entonces me llama la atención porque incluso de repente causa ruido de que se llama Tey, ¿en serio? Porque todo el mundo la maneja y le dice Tey. Pero le dicen con cariño. Pero es como, por ejemplo, también le pasa a la Secretaria de Desarrollo Económico. O sea, María. Rosy Vallardo. Yo dije, bueno, pues es más cálido. Así somos los mexicanos y los colimenses. Pero no, yo que soy de información, por ejemplo, Jesús, yo no puedo poner en mis notas Rosy Vallardo, no puedo poner Tey Gutiérrez, o sea, es el nombre, o sea, por no sé, así no me parece muy adecuado, y luego la gente se queda con la idea de que, pensé que era Rosy. Oye, en el video donde está la alcaldesa presentando pues este tema, me llama la atención un personaje central que en el gobierno de José Ignacio Peralta ocupó una posición importante en los órganos de inteligencia, ¿no? Estaba coordinando pues el C4 y me refiero a... Alfredo Chávez González. Alfredo está como secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez y a nosotros como que se nos hizo un desperdicio que lo pusieran en esa posición, ¿no? Porque con todo el expertise, con todo el conocimiento que trae en seguridad y los datos que manejaba, como que hubiera sido un gran perfil, ¿no? Para la Dirección de Seguridad Pública de Villa de Álvarez. Oye, Jesús, y máxime ahora que, por ejemplo, en la zona metropolitana, Colima, Villa de Álvarez, Comala, Cuauhtémoc, particularmente la zona norte, se está presentando una situación muy delicada, Jesús. Fíjate que la población ha reportado personas armadas en la capital del estado, paseándose en unidades, armados, y también en los municipios de la zona alta. Entonces me parece interesante cómo una persona... ¿Hablas de armas largas? De armas. Exhibiendo armas largas como en Sinaloa, como en Reynosa, como en Michoacán. Jesús, han reportado. Esa pregunta también se le hicieron. ¿Neta ya estamos viviendo eso? Sí, y esa pregunta, Jesús, se le hizo incluso al representante de la Secretaría de Gobernación en el estado de Colima, a Carlos Palomino. También habló al respecto, Jesús, y señalaba que se tendría que poner atención en ese tipo de denuncias, y también invitó a la gente a que haga las denuncias correspondientes, y es un tema, Jesús, que deberán de atender de ya si no quieren que el tema de seguridad se les salga de control. Y hablando particularmente en Villa de Álvarez, porque también ahí se ha reportado esto, y yo digo, caramba, si tienes una persona con el perfil de Alfredo Chávez, que conoce muy bien el tema de seguridad en el estado, conoce muy bien el trabajo de inteligencia de seguridad, pues mándalo como director. ¿Para qué lo mandas de secretario del ayuntamiento, no? Habrá que entender los motivos de la señora alcaldesa Pey. Que no le gusta a Julio César que andemos de igualados. La alcaldesa Esther Gutiérrez. Oigan, pues vamos también en Villa de Álvarez. Los mototaxis es todo un tema que divide las opiniones, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a una movilidad y que esa movilidad le cueste lo menos posible, que también vayan confortables. ¿Qué tan seguros no son el debate? Pero hay lugares donde han enfrentado y han abierto una lucha frontal contra las mototaxis. Hay lugares donde de plano dicen, aquí no los queremos, ¿no? Villa de Álvarez es uno de esos municipios que dicen,
no queremos las mototaxis. Oye, reconocimiento a la alcaldesa Esther Gutiérrez, porque ella siempre habló con la verdad y de frente a los amigos mototaxistas y a la población, y desde campaña decía, nosotros no vamos a permitir la operación de este tipo de unidades para que presten el servicio público de transporte, pero además Jesús también se refirió a servicios en general, al referirse que son unidades pues bastante inseguras, además de que no están debidamente reguladas, y en el ayuntamiento de Villa de Álvarez sentenció Esther Gutiérrez, no se van a permitir ese tipo de actos que puedan ser, Jesús, el inicio de que se sigan cometiendo otras irregularidades, ¿no? Y esto era lo que comentaba la alcaldesa Esther Gutiérrez. Escuchamos lo que tiene que decirnos la alcaldesa de Villa de Álvarez respecto pues a este tema. Aquí plantea su posicionamiento. Bueno, recuperaremos la información en instantes sobre este posicionamiento que realiza la alcaldesa de Villa de Álvarez, pero bueno, dice que no. Los mototaxis nacen en el municipio de Cuauhtémoc, ¿no? Con un fuerte apoyo de Rafa, el alcalde de este municipio, y de ahí comienzan a extenderse. Y creo que también han desarrollado un protagonismo especial en la ciudad y puerto de Manzanillo. Pero escuchemos, recuperamos ya lo que la alcaldesa de Villa de Álvarez fija su posicionamiento. De servicio público. Ahorita hemos recibido 8 mototaxis. Yo quiero decirles también que en este tema, antes de empezar a hacer este operativo, dimos a conocer en los medios de comunicación que íbamos a hacer esta actividad. ¿Cuál fue la intención? De avisarles a las personas que íbamos a empezar con esta dinámica. ¿Para qué? Para que las resguardaran. Y bueno, ya dejamos pasar 2 días y vimos que siguieron transitando y es por eso que ya tomamos esta decisión. Primero, es una decisión de la cual yo estoy convencida, porque tengo que aplicar la ley para empezar. Pero aparte de aplicar la ley, para mí lo más importante es la seguridad de los y las villalvarenses, y sabemos que es un transporte que no tiene ningún tipo de seguridad, que si se les atraviesa un perro las voltea, que si hay una piedra pasa lo mismo, o a veces en las glorietas se voltean. Entonces es por eso que soy una convencida de que no deben de circular con pasajeros. Pues sobre aviso no hay engaño, ¿no? Nunca dijo que estuviera a favor, es consistente en su visión acerca de las mototaxis y es lo que opina Esther Gutiérrez, alcaldesa de Villa de Álvarez. Oye, en el puerto de Manzanillo tenemos arte urbano de los artistas urbanos, no arte urbano, artistas urbanos que hacen la delicia de chicos y grandes. Hay un evento que tiene décadas realizándose, ¿no? Del circo de mentiritas de Sammy y Saijo, y luego tenemos otro payaso que se llama Botanita, que Botanita, por cierto, quiso ser candidato, ¿no? A diputado local, ¿o qué quiso ser? Diputado local. Diputado local era la intención de Botanita. Pero bueno, el arte de Botanita, pues es el entretenimiento de chicos y grandes. Con la pandemia se cerraron espacios que ellos habían conseguido, por ejemplo, la explanada o el jardín principal en la ciudad y puerto de Manzanillo. Ahí convocaban a la gente, ahí tenían decenas o cientos de personas que cada fin de semana se daban cita, pues para hacer de las delicias el entretenimiento de quienes gustaban ir a este cuadro, al primer cuadro de la ciudad, pero pues con el semáforo verde dijeron pues ya estamos listos para regresar todos a la normalidad. Y es que no solamente el semáforo verde, Jesús, además del semáforo verde, platicábamos con Cupertino Aguilar, que es el nombre de este personaje Botanita, muy conocido y querido por muchos porteños, y en ese sentido, pues él señalaba, bueno, pues si ya estamos viendo que el Ayuntamiento de Manzanillo está realizando eventos culturales, por ejemplo, el Festival del Día de Muertos, hubo concurso de altares, de calaveritas, recientemente realizaron este festival en San Pedrito, pues vamos a retomar nosotros. Y si ya tenemos bailes en las plazas, pues vamos ya hay jaripeos. Pues ¿qué cree que pasó, Jesús? Pues resulta, se presentaron el domingo antepasado en la explanada Juárez, que déjame decirte, tenemos imágenes muy concurrido porque es del agrado de la gente, Jesús. Si algo adolece el centro histórico de Manzanillo es la falta de atractivos. Y un atractivo como este espectáculo, como el Circo de Mentiritas, que es un espectáculo sano, que sirve para el divertimento familiar, para la integración familiar de chicos y grandes, pues es importante. Y la respuesta, ahí está. A ver, y algo es importante, no les cuesta, hombre. Es entretenimiento, tienen acceso
a entretenimiento que no les cuesta un peso. ¿Y qué pasó? Bueno, pues una desagradable, muy desagradable sorpresa, Jesús. Después de que se presentaron en este espacio, pues les llegaron elementos de la Secretaría de la Armada de México, llegaron elementos de Seguridad Pública Municipal, como si se tratara de delincuentes de los más buscados en el estado de Colima. No le miento, ahí lo va a escuchar en el testimonio de Cupertino Aguilar, de Cupertino. En ese sentido, Jesús pues señalaba, le preguntábamos, caramba, pero pues ¿qué hicimos? No está permitido que se presenten. Los invitaron a pasar, Jesús, al ayuntamiento de Manzanillo y les dijeron... toda la fuerza para quitar a los payasitos. A los payasitos, ¿no?, del centro histórico. Le comentaba, el tema es de que el argumento, Jesús, es de que en la administración de Virgilio Mendoza se aprobó una ley, un reglamento, donde limitaba ciertos espectáculos en jardines públicos, ¿no? Particularmente en el centro histórico de Manzanillo. Yo no recuerdo, Jesús, que... Estaba en el papel, pero nunca lo aplicaron. Exactamente, yo no recuerdo que ni Virgilio Mendoza ni Gabriela Benavides, por ejemplo, que le precedió, hayan suspendido ese tipo de eventos y espectáculos que son muy sanos y familiares. Pero vamos a escuchar lo que dice Cupertino Aguilar, Jesús. El director de licencias me dijo que de plano no se podía trabajar. Bueno, a mí al Circo de Mentiritas nos dijeron que no hay permiso en el centro histórico, que porque en la administración de Virgilio creó una ley de parques restringidos y entonces ahí entra todo el centro. La idea es sacarlos del jardín, ya no nos quieren ahí en el centro. No sé por qué la presidenta esté tomando esa decisión. Fuimos a buscar a Marta Cepeda del Toro, no nos quiso recibir y nos mandó con él, pero él ya tenía indicaciones de decirnos que no, que buscáramos un permiso. Y le dijimos, ¿cómo vamos a buscar un permiso si nos estás diciendo que no vaya, que no lo van a dar? Yo siento que es un berrinche, porque sí, ¿por qué? Yo siento que ahí va más el tiro. Como yo le decidí buscar una candidatura por la vía independiente, entonces yo siento que por ahí va siendo parte del que no me dejen trabajar. Nos mandó a la Armada, nos mandó a la estatal, mandó policía, nos mandó reglamentos como si fuéramos unos delincuentes. Y yo lo que le comentaba al de reglamento, le digo, ¿con qué te voy a atacar? ¿Con globos? ¿Con dulces? Le digo, ¿por qué trajiste toda la policía? Eso es lo que decía Estaban Jesús. Peligrosamente Caramba, armados, con perros salchichas, ¿con qué te voy a con atacar? espadas, ¿no? Con globos, pues con las espadas dulces, de globos y con los perros salchichas que arman con los globos, ¿no? O a narizazos. O a carcajadas, no sé, los iban a matar, de la risa. O sea, no, ya, Julio César. Oye, pues es que la verdad, Jesús, sí me parece muy triste y muy lamentable, porque lo decía Cupertino Aguilar, Jesús. Teníamos prácticamente 2 años desde que se inició la pandemia, que no podíamos salir a trabajar nosotros, y ahora vimos la oportunidad de reactivarnos económicamente, regalando y llevando alegría y sonrisas a la población, que déjame decirte, Jesús, lo necesitamos en nuestra vida diaria y en el puerto de Manzanillo. Y hay personas que no tienen para pagar un boleto de cine, hay personas que no tienen para pagar entretenimiento, y el único entretenimiento que pueden accesar es que es de forma gratuita. Las imágenes que vieron en el video, donde hay una convocatoria de cientos de personas, es real, fue de ese día que llegaron a desalojarlos. Y en los detalles está el diablo, Julio. La gente puede decir, ¿y qué importancia tiene esta nota de que desalojen a payasos con la fuerza pública? Pues tiene toda la importancia del mundo, porque si destinamos recursos y estamos centrando en personas, en desalojar a payasos y a personas del centro histórico que están con entretenimiento sano, pues estamos desviando de lo verdaderamente importante, que las Fuerzas Armadas, que la Policía Municipal se concentre en los verdaderos criminales, Julio. Y sobre todo, Jesús, pues que no le niegue el derecho que tienen estos artistas urbanos, Jesús, pues de trabajar y ganarse el sustento de manera honrada, y qué mejor regalando sonrisas, alegría a la población. Esa es la repercusión que se tiene, Jesús. Le estás quitando la oportunidad a unas familias de llevar sustento a sus hogares después de 1 año y medio de inactividad, de complicaciones muy severas económicamente hablando. Y hay que reconocerle a Cupertino, Jesús, la verdad, a Botanita, el payaso Botanita, independientemente, y lo quiero subrayar, independientemente de que haya sido precandidato y después candidato para una diputación, se inscribió, pero no fue candidato, al final de cuentas no logró el registro, pero para el Congreso del Estado, Jesús, independientemente de su actividad política, siempre ha visto por ayudar a la población, Lo habíamos visto desde mucho tiempo atrás, llevando despensas, apoyando a la gente en una situación tan complicada. Entonces me parece que es una ingratitud tremenda lo que se comete en contra, pues, del Circo de Mentiritas y de los payasitos que llevaban alegría al centro histórico de Manzanillo.
atractivo, Jesús, que los mismos locatarios, que la población que va al centro histórico de Manzanillo, iban directamente al centro de Manzanillo a llevar a los chamacos de Santiago de Valle de Salagua, porque los niños decían, mamá, quiero ir a ver los payasitos, vámonos al centro. Bueno, pues hoy no se puede, y el payaso que ose estar en la plancha del centro histórico del puerto de Manzanillo va a ser desalojado con todo el poder de la fuerza pública. Les mandaron a la Armada y les mandaron a los policías municipales. Así funcionan las cosas hoy día. Ni dulzazos ni globazos que lo impidan, ¿no? Ni los van a matar de la risa. Señores, nos vamos. Julio César González. Gracias, Jesús. A nombre de la producción, que hoy estuvo robusta, Ulises Quiñones en la producción general, socio fundador de Origen Informativo. Gracias a Pedro, a Quetzan Afarrate y a todo el equipo. Mañana puntuales, 7:30 de la mañana, a través de Origen Informativo. Esto fue Origen 360. Yo soy Jesús Llanos. Que tengan un extraordinario día. Origen Informativo es un portal que tiene como misión crear contenidos que aporten información de valor. Nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro estado, mostrando su riqueza natural, cultural, gastronómica y, lo más importante, su gente. Nuestros programas son Origen y Destino, Negocios, Moda y Estilo, México Sabe, Turismo para Todos y El Descorche. En Origen Media nos especializamos en la activación y posicionamiento de tu marca o negocio a través del diseño gráfico, video y fotografía. Algunos de nuestros clientes son Grupo Jacesa, Terminal Marítima y Transporte, Dueñas de la Vid, con sus vinos, Gala y Flor de Lis, Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo y más. Conócenos. Somos Origen Media, orgullosamente en el puerto comercial más importante de México, Manzanillo, Colima.